Entonces, bienvenidos, gracias por estar en esta importante mesa que va a traer reflexiones para pensar en la proyección que vamos a tener hoy día a las 5 de la tarde. Los invito a que a partir de esta mesa se conecten con la película que vamos a ver en la tarde a partir de las 5, Amazonas, el mayor río del mundo, de Silvino Santos. Sin más, dejo a Manuel Cornejo, que viene de la literatura y es el director del Centro de Estudios Aplicados en la Amazonía peruana, largamente conocido por su trabajo tanto a nivel académico, de publicación a través del CAAP y de también relación con las federaciones, las asociaciones y los pueblos indígenas amazónicos del Perú. Lo dejo con él para que proceda la presentación. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias a todos los participantes en este importante evento de memoria, de rescate, ¿no? de estas imágenes fundacionales de la Amazonía. Y para mí es un honor moderar esta mesa, que es la mesa 4 y que se titula Una selva, muchas miradas, nación, territorio y memoria en el cine de Silvino Santos. En esta mesa nos van a acompañar, los ponentes son María Florencia Donadi, Aurelio Michelet y Sabio Luis Estocco, que está aquí presente, ¿no? María Florencia y Aurelio de manera virtual. Entonces vamos a tener la participación de ellos, es una participación de 15 minutos. Primero va a estar María Florencia, a quien presento. Ella va a exponer una ponencia sobre la Amazonía de Silvino Santos, las imágenes fundadoras de una nación. María Florencia Donadi, ella es doctora en letras por la Universidad Nacional de Córdoba, becaria postdoctoral de CONICET y docente de Literatura Latinoamericana 1 en la Facultad de Filosofía y de Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. María Florencia coordina la Cátedra Libre de Cultura Brasileña y además codirige la colección Constelación Brasil, EDUBIM. La investigación de María Florencia aborda las representaciones literarias y visuales de Brasil y de la Amazonía con estancias de investigación en diferentes universidades de Brasil. Además ella, que es una reconocida investigadora, ganó el premio de ensayo del Fondo Nacional de las Artes 2024 por cartografías amazónicas, que es el resultado de su tesis doctoral, y ha publicado libros y artículos académicos. También María Florencia ha realizado traducciones literarias y de crítica y ha sido seleccionada por la Fundación Biblioteca Nacional de Brasil para traducir O Turista Aprendiz de Mario de Andrade. María Florencia nos va a presentar esta ponencia, ¿no? Que les decía se titula La Amazonía de Silvino Santos, las imágenes fundadoras de una nación, ¿no? Son 15 minutos que tiene para su ponencia. Bienvenida, María Florencia. Muchas gracias, Manuel. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, perfecto. Voy a pasar a compartir, gracias por la presentación, gracias a los colegas, a todos quienes están allí compartiendo. Sería muy grato para mí estar allá personalmente para vernos en presencia, pero bueno, la tecnología nos ayuda en estas instancias. Me dicen, por favor, si se ve correctamente la presentación, porque ¿era así? Ahí la pongo más grande. ¿Se ve? ¿Sí? Bueno. Entonces, como decía el profesor, la idea es conversar un poco sobre la película No País das Amazonas, de Silvino Santos, que, bueno, estuve justamente a través de eso, también lo conocí a Sabio Stocco, cuando fui a Manaus, a La Jaya, en el 2018, si recuerdo bien el año. Y fue una parte de la investigación
esta sobre Silvino Santos, que quedó, digamos, por fuera de la tesis doctoral y de alguna manera este es un rescate de lo que trabajé allí en la Cinemateca Brasileña. Y pensé no solamente centrarme esto en sus imágenes fundadoras, que sé que Sabio también las va a trabajar y para mí es uno de los especialistas bueno, más conocidos y que materialmente, ¿no? Trabajó con el film, sino también en algunas imágenes que podrían posibilitarnos construir una suerte de contraarchivo de las imágenes territoriales de la Amazonia, que esta es un poco la categoría que construí en la tesis doctoral, la de imágenes territoriales. Hablar de Silvino Santos como el cineasta de la selva, como bueno, lo parafraseo al profesor Aurelio Michiles, que así ha titulado su investigación, parece devenir un lugar común, ¿no? Silvino Santos fue portugués de origen, se radicó en Manaus y en esa territorialidad produjo la mayoría de sus filmes, no sin tensiones, no exento de paradojas y contradicciones, digamos, como las de cualquier ser humano. Silvino Santos, esto para contextualizar muy brevemente, realizó este film No País das Amazonas hacia 1921-1922, producido, es decir, bueno, patrocinado y financiado por el gran comerciante y magnate de Manaus vinculado a la industria de la bojalla, del caucho, J. G. Araújo. En 1922 y 1923 se da en Río de Janeiro en la exposición del centenario de la independencia y allí este film fue proyectado justamente en esta ciudad que era por entonces la capital y transformada por la gran obra urbanística llevada adelante por Pereira Passos. Y que aún continuaba, y digo esto entre comillas, en su proceso de transformación hacia el progreso y la civilización. La exposición se extendió desde el 7 de septiembre, día de declaración de la independencia de 1922, y hasta el 24 de julio de 1923. 1922 es el mismo año digamos, señalado como la fecha fundacional del modernismo brasileño. Y esto también quería llamar por ahí la atención sobre algunas de esas coincidencias. Quizás como algunas sospechas también como para lanzar y seguir investigando. Porque bueno, digamos, yo vengo de la literatura y estos cruces, digamos, entre artes son los que me interesan. Y claro, la Semana de Arte Moderno que se da en febrero de ese mismo año, pero en San Pablo. Para sopesar la importancia de esa exposición de la independencia, del centenario de la independencia, la circulación y visualización del film, remarco algunas cifras que mencionan, por ejemplo, Drago y Furriel en un artículo de 2017, lo cito, dice: durante 10 meses la exposición fue visitada por 3.636.402 personas, un promedio diario de 12.723 visitantes, según la revista A Exposição de 1922, que fue publicada en 1923. Varios documentos entonces como estos exponen lo que es la visión oficial y de propuesta pedagógica publicitaria de la exposición. Es el caso, por ejemplo, de un libro de ouro comemorativo do Centenário da Independência y de Exposición Internacional do Rio de Janeiro, que es como si fuese el gran álbum resumen de esta exposición, obviamente la visión oficial, publicada en 1923, que destacan, bueno, el gran esfuerzo de la nación por mostrarse de la forma civilizada, moderna, así como por ofrecer todo aquello que contribuyera a crear una imagen de la nación brasileña como una comunidad ya integrada, ¿no? O sea, poniendo un poco en acto esto que desarrollaba Benedict Anderson, de la comunidad imaginada, ¿no? Savio Stocco ha analizado en su tesis doctoral las reverberaciones de imágenes anteriores y contemporáneas
en el film No País das Amazonas y también en Amazonas, Maior Rio do Mundo. Entonces, lo que voy a hacer es no detenerme demasiado en ellas, porque, digamos, están allí en esa tesis, y supongo que también lo va a mencionar ahora el profesor Sabio, pero sí propongo, coincidiendo con su propuesta, que este film abreva en una actitud propagandística de la época, ligada a la inserción de Brasil en el circuito mundial de capital, y la representación más emblemática por entonces, la más conocida, sistemática y profusa, con la que casi completamente coincide el título de este film, es O País das Amazonas, de el Barón de Santana Neri, escrito un gran compendio, escrito hacia 1899, de propaganda y destinado, escrito en función de la Exposición Universal de París. La inclusión de la película de Silvino Santos en lo que yo vengo llamando un dispositivo exhibitivo, para eso retomo algunas ideas de Tony Bennett, que incluye ferias nacionales, internacionales y a los museos. Esa inclusión contribuye a la producción de un efecto homogeneizador y colabora con la creación de un archivo de imágenes de la Amazonía que funcionan a favor de la nación brasileña en este caso, comprendida como un cuerpo homogéneo, como un cuerpo uno, entero, unitario y tranquilizador. Casualmente, la exposición del centenario de 1922 se instituyó a imagen y semejanza de las grandes exposiciones internacionales que articulaban ese dispositivo exhibitivo con el poder del Estado Nacional y sus instituciones. En un proceso que, y esto es un poco lo que sostengo en mi tesis doctoral, en un proceso que se inicia fuertemente en el último tercio del siglo XIX, es decir, antes de la independencia, perdón, antes de la República, en la transición entre el Imperio y la República. Y en esa construcción de este dispositivo exhibitivo, también lo que podríamos llamar con un lenguaje más moderno el empresariado, o sea, las cabezas de los grandes monopolios basados en la extracción intensiva y extensiva de Brasil, juegan un rol fundamental. A través de esas articulaciones se configura lo que podríamos llamar un archivo de imágenes territoriales de la Amazonía, en la que estas exposiciones, este tipo de exposiciones, juegan un papel crucial. ¿Por qué? Porque definen y conforman ese archivo mediante operaciones de incorporación de la territorialidad amazónica al llamado cuerpo nacional. Y asimismo ponen en funcionamiento operaciones de espectralización, es decir, que convierten distintos aspectos, todos aquellos que tienen que ver con lo disidente al orden homogeneizador nacional, en espectros, en sombras apenas o casi inexistentes, ¿no? Esta idea de una estrategia de borramiento. La Amazonía se incorpora entonces ya desde ese último tercio del siglo XIX, y marco ahí como un hito fundamental la Centennial Exhibition de Filadelfia, en Estados Unidos, en 1876, a la nación se incorpora, como decía, en términos de recurso natural disponible, un territorio paleoarqueológico y también como una tierra del futuro. Esas tres ideas, ¿no?, van a estar circulando, funcionando en el modo en que el dispositivo exhibitivo contribuye a la creación de este territorio, de la territorialidad amazónica, lo cual incluye a su cultura y a sus comunidades. La contracara de ello es el encubrimiento de aspectos no hegemónicos para esa imagen nacional y la conversión de las comunidades de vida de la Amazonia, sus prácticas y saberes en espectros. Existen, sin embargo, producciones o pequeños trazos que discuten o tensionan ese mismo archivo, incluso dentro de esas mismas producciones consideradas homogeneizadoras o que funcionan a favor, digamos, del dispositivo homogeneizante de la nación. Y entonces lo que voy a tratar digamos, de visualizar serían pequeños momentos en los que el film de Santos, ¿no?, contribuiría a la posibilidad de crear un contraarchivo, ¿no?, de pensar un contraarchivo. En el caso de la exposición del centenario de la independencia de Brasil,
La novedad resulta de la combinación del recurso a lo más tecnológico del momento, o sea, el cine, que no se consideraba por entonces todavía un arte, sino un medio técnico, para mostrar lo más primitivo, entre comillas, ¿no? Aunque ya en un proceso de domesticación de ese territorio. Ese archivo funcional del Estado Nacional y pacientemente vigilado, cuidado, resguardado por los arcontes del Estado Nacional de Brasil, se instituye como fundacional de imágenes que hacia la década del 20, en que se proyecta el film, serán hegemónicas y a su vez siguen funcionando hasta la actualidad. Solo un reciente trabajo archivístico que se posicione contra aquel puede instituir un contraarchivo, en especial conducido por sujetos y comunidades en tensión y que discuten con esos aparatos, técnicas y estrategias de los dispositivos exhibitivos ligados al Estado-Nación. Y que más corrientemente han estado sometidos a ellos y en esta operación de espectralización, ¿no? Me refiero sobre todo a las comunidades indígenas, afrodescendientes y disidentes en general. No país das Amazonas y una teoría de las supervivencias. El filme de Santos elabora y cristaliza la serie de archivos territoriales de la Amazonía para un público amplio, internacional, como ya han investigado, por ejemplo, Moretín, Stocco, Costa, bueno, entre múltiples, el propio profesor Michiles, puesto que el film tuvo una larga peregrinación que incluyó su exhibición en diferentes coordenadas del país. Ofreció entonces imágenes fundacionales, las consolidó y les otorgó una circulación masiva para la época. Digo que son imágenes fundacionales por varios motivos. En primer lugar, habría que señalar esto, ¿no? Que mencionaba la coincidencia con la Semana de Arte Moderna, el momento que se considera inaugural del modernismo brasileño y de la exposición del centenario, esa coincidencia, y en el que uno de ellos triunfó, ¿no es cierto? La Semana de Arte Moderna fue considerada la que creó el canon de la literatura brasileña, ¿no? Y todo el tiempo se vuelve hacia ella, mientras que, por ejemplo, la exposición fue rápidamente olvidada, ¿no? Tiene que ver, obviamente, con los diferentes tipos de eventos en algún punto. Las exposiciones eran eventos que se consideraban efímeros, ¿no? Destinados sobre todo al consumo visual y al aleccionamiento pedagógico, mucho menos ligado a lo artístico, ¿no? Más bien esto de las competencias entre naciones, y más articulado al Estado y al mercado internacional de un modo directo. Mientras que la Semana de Arte Moderno se instituyó como propiciada en el Círculo de las Artes, con objetivos vinculados a ese campo, algo que obviamente no dejaba de estar ligado al campo económico a través de las élites paulistas, cafeteras, que pretendían colocar a San Pablo, ¿no? en el eje de discusión político y económico. Sin embargo, un cruce entre esos eventos, entre esos personajes y esas obras exhibidas no está hecho todavía, ¿no? Y eso también creo que puede señalar o puede apuntar elementos importantes, sobre todo si los pensamos esto dentro de un mismo dispositivo exhibitivo. Si bien, digamos, esto no es mi propósito en estos minutos, no quería dejar de señalarlo porque me parece que puede ser interesante, sobre todo, para pensar de qué manera también el ideario y la estética de los modernistas y sus producciones se alimentaban de imágenes mediatizadas, ¿no? De la Amazonía para sus propias producciones, ¿no? Y la película de Silvino Santos fue proyectada en San Pablo. Es probable que Mario de Andrade, por ejemplo, para mencionar uno de los nombres, ¿no? La haya visto. Era un intelectual que estaba muy, como dicen en portugués, muy antenado, ¿no? Muy a la escucha de las novedades. Tenía su propia, tenía una columna en la que escribía sobre cine, en Claxon. eh, y, por ejemplo, más adelante, ¿no? Escribe inclusive sobre la Amazonia que vi en el Diario Nacional en sus crónicas de la columna Taxi, ¿no? Más adelante sobre algunos filmes de Rondón que se proyectan, ¿no? O sea, digo, para señalar que hay, digamos, una preocupación, obviamente, por todo lo que tenía que ver con los llamados extremos del Brasil, pero para
relevar de alguna manera a través de qué mediaciones llegaban las imágenes de la territorialidad amazónica para la construcción del modernismo brasileño tan canónico, ¿no? Pero que probablemente se alimentaba de esas imágenes. De hecho, un paréntesis, hay una de las fotografías, que es una postal que manda Mario de Andrade en su viaje a la Amazonia, se la manda a Carlos Drummond de Andrade, que es un fotograma de una de las filmaciones de Silvino Santos, ¿no? Entonces, y que a veces, digamos, lo que sucedía en esta época es que la autoría no estaba reconocida. Algo semejante me sucedió cuando, trabajando en los archivos de Mario de Andrade, descubrí que había un artículo que la había leído en la revista Cosmos, en que las imágenes estaban tomadas de una expedición que hizo Hermano Stradelli, el conde italiano, por la Amazonia, ¿no? Esa circulación, digamos, más apócrifa, en el sentido de que no se reconocían las autorías, también es muy interesante y relevante a la hora de trazar estas coincidencias. Y también podríamos decir que son fundacionales estas imágenes, porque muchas de las imágenes de Silvino Santos, de este film que estamos abordando, pusieron en acto fueron puestas en acto por algunas estrategias posteriores, especialmente ligadas a las visiones chauvinistas o de propaganda, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a las imágenes aéreas, a todas las filmaciones y las imágenes que tienen que ver con las infraestructuras, obviamente con las limitaciones técnicas del momento, pero Santos propone filmaciones de panoramas, ¿no? Aéreas, desde los puntos más altos de la ciudad de Manaus, por ejemplo, estas escenas tipo ojo de pájaro, que se incluían mucho en en las exposiciones universales, por eso puse esta aquí, y están ligadas a valores como los de la profusión, ¿no es cierto? La idea de que en la Amazonía todo prolifera, todo es por cantidad, que dialoga con esta idea del Barón de Santana Neri de que el Brasil y la Amazonas son un don un don para la nación, inclusive divino, y con la idea también de demostrar este valor de progreso y de civilización. Estas imágenes más ligadas, digamos, a la magnanimidad, a lo monumental, están asociadas al poder, sea por referencia al Estado o por referencia, ¿no?, a instituciones poderosas o grandilocuentes. Acá tomé una captura de una de las vistas desde arriba, ¿no es cierto?, en la que a la derecha se ve un pedacito del Teatro Amazonas, ¿no?, como para también poner de relieve su imponencia, ¿no? Esas imágenes perviven, y acá en esta idea de pervivencia yo lo tomo en un sentido warburgiano, de Avi Warburg, en diferentes inflexiones, y desde entonces han tenido un momento de fuerte emergencia y reposicionamiento en lo que fue la última dictadura brasileña en los años 70 y 80, ¿no?, que se realizaron muchos filmes, por ejemplo, que muestran lo que es, digamos, considerado, ¿no?, esta idea de trazar carreteras, de domesticar la selva, ¿no? Por ejemplo, todos los filmes de Jan Manson, por ejemplo, ¿no?, que tiene una que se denomina La Amazonia va al encuentro de Brasilia, ¿no? Esta idea de que todo confluiría en la gran capital, y pensando en ese punto como un centro geodésico desde el cual controlar todos los puntos del territorio brasileño. O incluso también instancias anteriores, como es el libro de Stephen Zweig, Brasil, un país del futuro, ¿no?, en que justamente se abordan estos conceptos, y que siguen conceptualizando la Amazonia como esta frontera verde propia del bandeirismo de una ideología que tiene también fuerte raigambre en la época de Getúlio Vargas. Otras imágenes que tienen que ver con esta supervivencia y perviven en la cultura brasileña son las relativas a las infraestructuras, ¿no? Esta idea de las carreteras, ¿no?, la construcción de carreteras que trazan
digamos, la columna vertebral para usar, el sistema circulatorio del Estado Nacional, y uso ahí, por ejemplo, frases que emplea el propio Juscelino Kubitschek, por ejemplo, ¿no? Cuando piensa Brasilia en su libro ¿Por qué construir Brasilia? Bueno, es el caso, por ejemplo, de la carretera Manaus-Río Branco, que es este fotograma que puse allí, o por ejemplo las de la ferrovía Madeira-Mamoré. En los años 60 y 70 es sobre todo donde estas imágenes vinculadas a las infraestructuras eh, reaparecen fuertemente, ¿no? Y esta idea de la infraestructura como domesticación de la selva, que bueno, obviamente uno podría verlo después, por ejemplo, en un film como Iracema, una transamazónica, que justamente narra desde el documental la construcción de la transamazónica. Y otras imágenes, bueno, que también aparecen en el film de Silvino Santos, que tienen que ver con la exotización de las poblaciones y de las comunidades indígenas, ¿no? A través de las escenas de caza, también de la exotización del territorio, ¿no? Estas escenas de ferocidad, de los yacarés, con el objetivo un poco de poner de relieve la transformación por hacer de esta territorialidad. ¿Cuáles serían entonces las posibilidades de construir un contraarchivo a partir de estas imágenes que estoy poniendo de relieve? Creo que es necesario, digamos, no solamente poner la mirada en las fundacionales, sino también en algunas imágenes que de alguna manera se zafan, digamos, de este dispositivo estatal y que actúan como imágenes inquietantes, que pueden inquietar al espectador y pueden despertar, digamos, alguna pasión, ¿no? En este sentido de alterar la sensibilidad en el mismo film de Santos. Digamos, imágenes que trabajan o que operan con aquello que Benjamin llamaba el inconsciente óptico, y que incluso, ¿no? En este film se asocian mucho más a algo inestable, a algo incontrolable de lo amazónico como metáfora de la vida misma en su metamorfismo, y que puede comprenderse como cierta resistencia al orden nacional y sus dispositivos, ¿no? Incluso en el mismo Silvino Santos, ¿no? En su rol financiado digamos, por este empresario ligado a la opulencia de la época de oro, digamos, de la bojaya, pero que de alguna manera también pueden reconocerse que desestabilizan o funcionan en contra de ese dispositivo, ¿no? Algunas, por ejemplo, que voy a señalar son apenas indicios que podríamos pasar por alto, pero que de alguna manera inquietan la mirada, como son, por ejemplo, cuando se filma una de las calles más importantes de Manaus, donde está el establecimiento del propio Araújo. Hay un muchacho que no sabemos muy bien, está ahí como entre joven, niño, adolescente, que va de espaldas a la cámara, pero se vuelve a mirarla reiteradas veces, ¿no? Sin digamos, sin darse vuelta completamente, sino de espaldas. Y después en algún momento da una vuelta y retorna y como desafiando esa cámara, casi como una curiosidad sospechosa, en algún punto desafiante, ¿no? Eso me interesaba. Y en ese tenor encontramos diversas miradas oblicuas así, de personas hacia la cámara, con incomodidad, con gracia, ¿no? Hay otras imágenes que cargan con una voluptuosidad llamativa, y eso también me parece que es interesante abordar. Por ejemplo, el caso de esas dos piernas que se filman, ¿no? A la orilla del río, el modo en que lo filma, como si esta cámara estuviera espiando, ¿no? Y después de eso, bueno, hay un cambio a un primer plano de un insecto comiendo un pasto, como una langosta ahí, que mueve rápidamente sus patas, ¿no? Y bueno, el montaje por asociación, ¿no? Tenemos ahí algunas cuestiones para asociar, por lo menos que pueden generar esto, ¿no? Como salirnos del lugar de tranquilidad de la mirada.
Algunas otras escenas que tienen que ver con la vertiginosidad de circular, arremolinada, ¿no? Entonces, en vez de esta idea de el Estado Nacional que sale hacia los extremos, algo que tiene que ver con lo arremolinado, con lo propio de la vorágine de este territorio amazónico, como son, por ejemplo, algunas lanchas en la escena de los remos, ¿no? Que no sé si se la puse, creo que no. En que estas lanchas que aparecen como un trompo, ¿no? En movimientos circulares en el río, como fuera de control, justamente, ¿no? O sea, salen de esta idea de lo controlado y sugieren una idea de fuga. Prudencia, Sí. estamos en el tiempo, si puedes. Ah, bueno, sí, cierro por acá dejando solamente entonces esta doble posibilidad de la lectura del film de Silvino Santos, ¿no? Entre esta idea de orden y esta idea de las imágenes que se pueden interpretar como unas fugas a ese archivo territorial nacional en un sentido controlado por el Estado y sus arcontes. Y que son imágenes que tienen que ver con el corte, en el sentido de domesticar, ¿no? De, por ejemplo, esto del machete que quiebra la castaña, ¿no? Son imágenes agresivas, fuertes en ese sentido, y por otro lado, imágenes que tienen más que ver con el movimiento, con lo patético, con lo voluptuoso, hasta con lo erótico en algunos puntos. Por eso había puesto esta en la secuencia sobre el tabaco, que posibilitarían, o al menos nos llaman la atención para poder pensar, digamos, qué otras derivas, qué otras supervivencias de estas imágenes podamos encontrar en el cine que construyan de alguna manera un contraarchivo de la territorialidad amazónica en su diversidad, ¿no? Bueno, cierro por ahí. Gracias. Muchas gracias, María Florencia. Sí, es interesante toda tu disertación, ¿no? Alrededor de esta película de País de las Amazonas, como imagen fundacionales, ¿no? De Brasil, ¿no? Que se crea, como ustedes saben, bueno, también todos estos procesos de modernización en los países latinoamericanos que son heterogéneos, y María Florencia mencionaba a Benedict Anderson, ¿no? Esta idea de imaginarse como nación. Las imágenes de Silvino Santos calzan, ¿no? Muy bien para inventarse una tradición. Y yo creo que hay una influencia, como ella lo menciona, ¿no? En los intelectuales de la época, como Mario de Andrade también. Mario de Andrade, ¿no? Que ustedes lo conocen, es el renombrado escritor brasileño. Él viene de Iquitos también, él tiene un viaje hasta Iquitos, llega en 1928. Tiene correspondencia con Churata también. Y Mario de Andrade tiene una frase muy bonita que a mí me gusta mucho, que es, ¿no? Él dice, que yo creo que también viene de estas imágenes de Silvino Santos, ¿no? Mario de Andrade dice, soy un tupí que tañe un laúd, ¿no? Entonces me parece que es genial y que sintetiza todo esta influencia de Silvino en la intelectualidad, y que estas imágenes fundacionales después se vuelven discursos y pensamientos fundacionales, ¿no? Brasileños. Bueno, muchas gracias María Florencia por tu intervención, y ahora estamos con Aurelio Michiles, que también nos acompaña virtualmente, al que no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero conozco su obra. Aurelio es cineasta, él es documentalista brasileño. Su obra se centra en la memoria, la historia, el territorio y el paisaje, en particular los conflictos históricos de la Amazonía. Aurelio está formado en la Universidad de Brasilia y en la Escuela de Artes Visuales de Parque Lage. Ha dirigido documentales claves, como El cineasta de la selva, que sí lo conozco, lo he visto, que recupera la figura del pionero amazónico Silvino Santos y su papel en la construcción de un imaginario visual sobre la región. Su filmografía también incluye Todo por amor al cinema, 2015, y Secretos del Putumayo, que es del 2020, un multipremiado retrato de Roger Casement, y sus denuncias sobre el trabajo forzado en el ciclo del caucho. También Aurelio ha documentado la lucha de los Ateremahue por su territorio y ha colaborado en proyectos de divulgación científica como Globociencia, y actualmente finaliza Honestino, nuevo amigo Wii, y mantiene el blog Subvallen, dedicado al arte, la política y temas
amazónicos, ¿no? Entonces, Aurelio nos va a presentar un tema que también ha sido trabajado en el Perú, que tiene que ver con la guerra de imágenes y narrativas sobre la masacre del Putumayo. Bienvenido, Aurelio. Buenas tardes. Eu quero agradecer o convite de estar participando desta mesa Buenas tardes, quiero agradecer la invitación de estar participando en esta mesa e, e poder contribuir para divulgar o trabalho de Silvino Santos como cineasta. y quiero contribuir con el trabajo de Silvino Santos como cineasta. Eu gostaria de estar falando espanhol, pero não quero fazer essa mescla de portunhol. Eu prefiro falar em português, já que eu não tenho controle total da língua de Garcia Márquez. Eh, Voy a hablar en español para no mezclar con el portugués y hablar en español, prefiero, porque no tengo control de la lengua de García Márquez. É muito interessante pensar agora e assistir agora as novas gerações refletindo e produzindo reflexões sobre a obra de Silvino Santos. Es muy interesante ver a las nuevas generaciones reflexionando sobre la obra de Silvino Santos. Porque nem sempre foi assim. Silvino Santos passou por muitas décadas esquecido e até mesmo desmoralizado. Porque no siempre fue así. Silvino Santos muchas veces fue desmoralizado. Colocar no mesmo patamar Mário de Andrade refletindo sobre a obra de Silvino Santos, para mim, me soa estranho. Reflexionando sobre este panorama, para mí es un poco extraño. Não, fazendo paralelo, eu quis dizer, desculpa, eu quis dizer que, para mim, me soa estranho essa comparação da influência da obra de Silvino Santos no pensamento de Mário de Andrade. Eh, para mí es extraño hacer esa comparación de la influencia de Silvino Santos en el... Disculpe por María cierto, Andrade. con María de Andrade. Sim, houve uma coincidência, né, no momento em que foi exibido no Rio de Janeiro, em 1922, o País das Amazonas, e em São Paulo aconteceu a Semana de Arte Moderna. Essa coincidência é muito interessante. Esa coincidencia fue muy interesante de ver cómo se recibió en Río de Janeiro en 1922 en la Semana de Arte Moderno. E o filme, na verdade, o No País das Amazonas, ele quebrou todos os paradigmas de exibição, porque na época em que ele foi exibido no Rio de Janeiro, o filme brasileiro ficava 3 dias sendo exibido. E o País das Amazonas ficou mais de 6 meses. Foi um sucesso extraordinário. El film País de las Amazonas quebró muchos paradigmas porque en ese momento el cine brasileño solo tenía una presentación de 3 días y este filme duró 6 meses. E por quê? Porque a Amazônia, ainda hoje, no século XXI, é uma questão de inflexão dentro do país Brasil. Porque Amazonas aún en el siglo XXI es una inflexión en el país de Brasil. A Amazônia sempre é apresentada como o Eldorado,
a violência, o exótico. La Amazonia siempre es presentado como el dorado, como violencia. Esse foi que me levou a fazer o documentário No País do Cineasta da Selva. É uma cinebiografia do Silvino Santos. Y eso fue lo que me llevó a hacer el documental El cineasta de la selva, de Espino Santos. Quando eu era garoto, tinha uns 12 anos de idade, eu passava por um lugar onde havia um bar, um lugar onde as pessoas ficavam bebendo cerveja, e tinha sempre um senhor já de idade sentado tomando sua cerveja. A Esse los, senhor era Silvino Santos, a e eu não los, sabia. a los 12 años iba y pasaba por un bar donde veía muchos hombres tomando cerveza y veía siempre a un señor de edad. Ese era Silvino Santos y yo no sabía. Quando eu me interessei em fazer esse filme, por conta da pesquisa de uma professora da Universidade do Amazonas, professora Celda Vale, que eu fui relacionar que aquele homem que eu sempre via sentado nesse bar era Silvino Santos. Cuando hice este film por una investigación por una profesora de la Universidad de Amazonas, me di cuenta que ese hombre sentado era Silvino Santos. E eu me lembro que, ao comentar que eu gostaria de fazer um filme sobre o Silvino Santos, uma pessoa me falou: mas por que fazer sobre? Eu conheço ele, ele é um homem, é uma pessoa mentirosa, ele inventa histórias, ele fala que esteve, esteve em Paris estudando com os irmãos Lumière, é uma pessoa de muita imaginação. Recuerdo que cuando me pidieron hacer ese film me dijeron, ¿no? Pero ¿por qué? Yo conozco a Silvino Santos y es un mentiroso, no es una persona honesta, dice que estuvo en París junto a los hermanos Lumière. E, foi mais um motivo para que eu realizasse essa cinebiografia. E, ao fazer essa cinebiografia, é baseada num diário que o Silvino Santos escreveu no ano que ele morreu, um ano antes que ele morreu, e que, estranhamente, até hoje, nunca foi publicado. Ese fue un motivo más para realizar esta biografía de un diario se publicó en el mismo año que murió. É um diário escrito por Silvino Santos, né? Ese Não é um diario diário, são memórias, né? As memórias que ele chama-se Romance da Minha Vida. no es un diario, son más bien unas memorias que fueron escritas por Silvino Santos y se llaman el romance de mi vida. E aí, nesse diário, você vê que você cai naquela frase freudiana que não existe artista inocente. Y ahí en ese diario uno puede ver la frase, no existe el artista inocente. Mas é uma frase não escrita pelo Silvino Santos. Eu estou me referindo a Sigmund Freud, que fala que não existe artista inocente. Atrás de toda obra de um artista existe um motivo. Esta frase es de Sigmund Freud y que dice que detrás de todo artista hay un motivo. E o Silvino Santos ele foi usado para cobertar
toda a maldade e a perversidade produzida por um sistema de produção que gerou os maiores ciclos de riquezas do planeta, que é o da borracha. Silvino Santos convirtió toda esa maldad toda una maldad producida por un sistema de producción que era la producción del caucho. E que, segundo um escritor brasileiro chamado Euclides da Cunha, ele disse que o sistema de exploração da borracha na Amazônia é a mais criminosa organização de trabalho. Según el escritor Cris Acuña, el sistema de explotación del caucho es de las más dañinas Organização de trabalho. organización de trabajo. Que vai resultar no massacre do Putumayo, que Que, nada mais é que uma repetição de outros massacres que aconteceram em outras regiões. que fue resultar en la masacre de Putumayo, así como en otras regiones. Silvino Santos foi contratado, foi preparado, foi enviado para Paris para fazer estágio com os irmãos Lumière, no estúdio Pathé Frères, para aprender a manusear essa recente tecnologia inventada, fazia 10 anos que tinha sido inventado no cinema, para acobertar a violência cometida contra os povos indígenas na região do Putumayo. Silvino Santos fue preparado, contratado y enviado a París para hacer prácticas con los hermanos Lumière, para que aprenda a usar la tecnología que era reciente, el cine, y así convertir toda esa violencia que se daba a los pueblos indígenas. Essas imagens produzidas pelo Silvino e que foram muito bem filmadas, enquadradas, ele tinha um talento enorme como fotógrafo e cineasta. Esas imágenes fueron muy bien encuadradas por Silvino porque él tenía un enorme talento fotográfico. E para se contrapor aos relatos e às imagens feitas pelo diplomata britânico Roger Casement, que não tinha o talento que o Silvino tinha como realizador de imagens, mas, na verdade, as imagens do Roger Casement, as fotografias dele, eram um testemunho de que a violência era um fato. Y eran sobre todo para contraponerse al diplomata Roger Casement, porque no tenía talento, como lo tenía Silvino en el cine. Y sobre todo estas imágenes fueron testigo de esa violencia. Nós podemos... o Silvino, ele vai produzir essas imagens, mas o destino trágico cruza com a vida dele. Esse filme que ele fez para salvar o empresário Júlio César Arana, esse filme se perde porque o navio que estava indo para Londres para levar o filme para ser exibido foi bombardeado por um submarino alemão em plena Primeira Guerra Mundial. Silvino Santos, al producir estas imágenes, después de producir estas imágenes, tuvo un destino trágico con la obra que había hecho con encargo de Julio César Arana, ya que se perdió en un navío que se iba a Londres para que pueda ser publicada, pero este navío fue bombardeado durante la Primera Guerra Mundial.
E com isso, esse primeiro trabalho dele não pôde ter uma visibilidade pública, né, para que pudesse revelar o seu talento, junto com a propaganda do qual fazia parte o filme. Y por eso ese primer trabajo no pudo tener toda la visibilidad para revelar su talento y hacer esa propaganda. E com isso, ele resolve fazer um segundo filme, mas isso já morando em Manaus. Ele monta uma produtora chamada Amazônia Cine Film, e ele faz esse lendário longa-metragem chamado Amazonas, maior rio do mundo. Y con eso él decidió hacer un segundo film, ya cuando estaba en Manaus, ya, porque monta una productora e hizo un largometraje posterior a Amazonas, o maior rio do mundo. E mais uma vez, um destino trágico cruza a vida de Silvino Santos, porque esse filme ele é levado para a Europa para ser exibido e vendido, e com isso fazer com que ele continuasse a produzir seus filmes. Esse filme, um cunhado dele leva, que é o responsável para levar o filme à Europa, na verdade, se apossa do filme, tira o nome do Silvino e vende como se fosse dele, desse homem chamado Propécio Saraiva. Y una vez más, este film tuvo un trágico destino porque fue llevado a Europa y vendido, pero con el nombre de quien lo estaba llevando. E, e esse filme se perdeu, né? E foi achado recentemente na Cinemateca de Praga, né, do que o Sávio Stocco vai poder falar com mais detalhes sobre isso. Mas o Silvino ele tinha uma capacidade de reciclar os seus filmes, né? Parte do que ele filmou no Putumayo, ele usa nesse filme O Amazonas, maior rio do mundo. E faz um outro filme que é um meio curta-metragem chamado Rio Putumayo, que também são as sobras do filme, do primeiro filme, né? Essas sobras elas foram achadas na Cinemateca de Berlim. Este film se perdió y fue encontrado hace poco en la Cinemateca de Praga y Sabio les va a hablar más de eso. Silvino normalmente recicla imágenes de sus films, como por ejemplo para el film de Putumayo, y tiene otras obras que también, donde ha reciclado esas imágenes de su primer film y se encuentran en la Cinemateca de Berlín. Só tem 5 minutinhos. Então, enfim, Silvino ele passa para encerrar, para concluir o meu pensamento. Eu gostaria de falar mais coisas. Infelizmente, eu teria que estar falando em espanhol. O que o Silvino, podemos falar do Silvino, é que ele foi um artista sempre usado pelo poder. Ele usava seu talento para dar uma imagem factível do poder. E por isso ele talvez ele tenha se perdido na sua vida. Ainda que tenha realizado 7 longa-metragens, mas sempre do ponto de vista do produtor.
muitas vezes o nome dele mesmo sempre foi colocado em segundo plano, não como realmente a pessoa que estivesse à frente das imagens. Solo para terminar, me gustaría seguir hablando más de Silvino, pero voy a continuar. Él siempre fue un artista usado por el poder, ¿no? Usaba su talento para dar una imagen factible del poder. Por eso se perdió en su vida. Él tiene más films, pero siempre desde el lado de productor. Su nombre siempre... Para encerrar, o que podemos concluir do Silvino Santos, que apesar de todas essas tragédias, o legado dele é que ele deixou uma potente produção de imagem de uma Amazônia que não existe mais. E ele filmou a Amazônia de todos os pontos de vista. A Amazônia humana, a Amazônia da fauna, da flora, a Amazônia das riquezas minerais, a Amazônia das riquezas florestais e, sobretudo, humana nos seus filmes. E, surpreendentemente, ele fez a primeira tomada aérea da floresta amazônica. Então, hoje, o acervo da produção do Silvino Santos é um testemunho grandioso da floresta amazônica. Su nombre siempre estuvo en segundo plano, no siempre como titular. Para concluir, a pesar de esas tragedias, dejó una potente producción de films de la Amazonia, tanto desde la flora, fauna, las riquezas, los minerales, los derechos humanos, y también una toma aérea desde esta selva. Su acervo es testimonio grandioso del Amazonas. Gracias. Muchas gracias, maestro Aurelio. Ahora continuamos con la intervención de Savio Luis Stocco, que está acá presente con nosotros. Savio es profesor de la Universidad Federal de Pará, adscrito al Instituto de Ciencias del Arte y a la Facultad de Artes Visuales. Él es doctor en Medios y Procesos Audiovisuales por la ECA USSP y magíster en Artes Visuales por la UNICAM. También Savio es especialista en artes visuales y en producción, dirección y creación en cine en Uninorte, licenciado en artes visuales y graduado en comunicación social por LUFAM. Investiga la historia social del arte en la Amazonía, enfocándose en fenómenos de los siglos XIX y XX. En el 2023, su tesis doctoral fue clave para identificar el largometraje Amazonas o Mayor Río do Mundo, de 1920, Silvino Santos. En su maestría también localizó los intertítulos originales de No Rastro del Dorado, de 1925, también de Silvino Santos, y propuso una nueva versión del film, ¿no? Savio nos va a presentar una ponencia, Amazonas o Mayor Río del Mundo, 1918-1920, sobre la película Silvino Santos, un panorama cinematográfico amazónico de la Belle Époque. Entonces, bienvenido, Savio. Gracias, Cornejo. Yo voy a arriscar en la lengua de García Márquez, perdóname, pero mi colega Laura irá me ayudar. Primeiramente, eu agradeço a Verônica Baggio, Roberto, Carlos Chaves, da Filmoteca da PUC, e todos os trabalhadores da Filmoteca, Jorge Lócio, do Instituto Rivagueiro, e também cumprimento meus colegas de mesa, especialmente Manuel Cornejo, que é uma referência para os outros que estudam as imagens e o contexto destas imagens na interface, na fronteira Peru-Amazonas. É muito importante reflexão.
E também cumprimento Florência, especialmente Aurélio Michelis também, que é uma grande referência para nós outros. Minha apresentação, eu vou fazer duas intervenções, uma agora e outra depois, após a projeção do filme. Então, eu pensei em dividir, né, uma abordagem mais fílmica agora e uma abordagem mais contextual da descoberta do filme após a projeção do filme. Então, em título de minha apresentação, eu chamei a atenção para o caráter de Grand Tour, de uma viagem panorâmica que Amazonas Maior Rio do Mundo apresenta. Como Florência apresentou no País das Amazonas, que é o filme posterior com relação a Amazonas Maior Rio do Mundo, os dois fazem esta abordagem panorâmica de uma grande viagem, uma viagem iniciática, introdutória por o Rio das Amazonas. O primeiro, Amazonas Maior Rio do Mundo, é uma viagem maior que trata desde el Pará, o estado do Pará, no Amazonas, Belém, pero também passa por Amapá e depois estado do Amazonas e região do atual estado de Rondônia e estado de Roraima, Rondônia abaixo e Roraima acima. E chega até o contexto do Rio Putumayo. Depois, o filme posterior, Amazonas, no País das Amazonas, é um esquadro um pouco menor. Resta em estado de Amazonas, né? E o atual estado de Roraima, e Rondônia e Peru também. Então, com a perda de Amazonas Maior Rio do Mundo, Silvino vai ser contratado por este empresário que Florência e Aurélio mencionaram, J.G. Araújo. É um grande empresário amazonense do estado do Amazonas e por isso reduz a proporção da viagem fílmica. Então, em Amazonas Maior Rio do Mundo, é uma intenção maior de abarcar a região amazônica, né? O que o filme faz com relação a seus temas, é claro, é uma intenção de propaganda, então destaca os assuntos comerciais de maior importância com relação à exportação, látex, a borracha, a castanha, madeiras, peles de animais, pero estes são, nós vamos ver, são as grandes sequências, pero há subsequências, subtemas, né, que eu quero dizer. Há subtemas que são temas um pouco mais identitários, né? Há ponto de vista da elite econômica, sem dúvida. Silvino olha a partir deste ponto de vista, pero também insere no meio do filme subtemas identitários que são muito importantes até hoje para a Amazônia brasileira. Exemplo de uma abordagem e uma filmagem das cuias da cidade de Santarém, que são decoradas, e estas cuias foram reconhecidas como patrimônio brasileiro em 2015. Então, são temas que persistem e que foram registrados, e há uma grande importância destes registros e destas anotações identitárias amazônicas, mesmo sendo ponto de vista elitista, né, da elite de Manaus. Então, há estes
diversidade de temas, é um panorama, né? E é um panorama também de gêneros de filmes. É muito interessante constatar e observar esta diversidade. E por isso o filme é tão interessante, é tão até para uma projeção de agora, né? O filme Silvino emprega e mistura, né? O que não era normal no documentário da época para o cine brasileiro. Mistura o filme de viagem, o travelogue, os filmes de animais, filmes de caça, o filme etnográfico, com a sequência de Los Índios Huitotos, peruanos, o filme industrial, que descreve processos de produção de um determinado produto, e o filme colonial também, sem dúvida, né? O filme colonial, como nós outros sabemos, são os filmes produzidos por países neocoloniais, sobre suas colônias e sobre as estações de produção de produtos naturais, extrativos da natureza. Então, esses gêneros de filme são misturados, né? E por isso o Amazonas Maior do Mundo é um filme tão interessante ainda hoje. Eu vou abrir a apresentação aqui. Eu não estava seguindo, mas está quase aberta. Eu vou voltar por estes slides, mas eu quero chegar a uma apreciação de um crítico francês que, sem saber que era um filme de Silvino Santos, escreveu esta apreciação, este comentário. Uma viagem extremamente interessante por as terras maravilhosas que mal tivemos a oportunidade de admirar na tela. Isto me faz ter esperança de que entre os projetos dos nossos repórteres de cinema esteja o projeto de filmar o curso dos grandes rios do mundo. Há aqui uma série de sequências magníficas e fascinantes que, além da beleza em si, constituiriam documentos de primeira linha sobre os meios e costumes, os aspectos mais opostos e variados da vida dos povos. Então, eu destaco deste documentário o valor apontado com relação ao filme, para além do gênero propagandístico. Es un viaje extremadamente interesante, ¿sí? Por tierras maravillosas donde no tuvimos oportunidad de admirar en pantalla. Esto me hace tener esperanza de que entre los proyectos de nuestros reportajes de cine esté el proyecto de filmar el curso de los grandes ríos del mundo. Hay aquí una serie de secuencias magníficas y fascinantes que, además de la belleza en sí, constituyeron documentos de primera línea sobre los medios y costumbres, los aspectos más opuestos y variados de la vida de los pueblos. Gracias, Laura. Este foi comentário publicado em jornal parisiense em 1923, escrito por Léon Monsignat, este famoso historiador do cine. Voltando ao tema de Silvino no âmbito geral, Aurélio mencionou a grande produção de filmes, né? Ele filmou 8 longa-metragens, 5 médias-metragens e 83 curtas-metragens, né? Então, é uma produção muito grande, desde a década de 10 hasta 1960.
antes de Amazonas Maior Rio do Mundo, ele lançou e exibiu em Manaus, em cines de Manaus, estes curtas-metragens com tema peruano. Rio Putumayo, 1913, Índios Witoto do Rio Putumayo, 1916, e o Oriente Peruano, 1920. E depois filmou entre 1918 e 1920 Amazonas Maior Rio do Mundo e não teve oportunidade de exibir publicamente este filme, porque foi roubado, como Aurélio mencionou. Isto é um retrato de Silvino em uma espécie de estúdio fotográfico, em que ele tem algumas fotografias deste contexto peruano, É uma foto do acervo de Pablo Macera, e é muito importante também este álbum de fotografia que foi editado recentemente em 2013 por Alberto Cherife, Manuel Cornejo e outros pesquisadores. Foi apresentado com textos críticos destas imagens e que muito importa para a compreensão destas imagens e dos filmes de Silvino Santos também. Acerca do nome, eu vou falar em la projeção do filme, solamente mostrar aqui alguns documentos de minha pesquisa. Eu encontrei uma diversidade enorme de documentos inéditos na bibliografia acerca do filme, inclusive uma série de números desta revista, Wide World Magazine, no qual este filme, Amazonas Maior Rio do Mundo, foi destacado em las capas e em grandes textos. Então, estes textos inicialmente foram escritos por Propércio de Melo Saraiva, que roubou o filme que Aurélio mencionou. Ele escreveu estes textos fazendo passar por el cineasta, com fotos também, como esta. Pero o cineasta está tão pequeno que não havia possibilidade de reconhecer e identificar a diferença entre um e outro. Então, antes da descoberta do filme, eu pude preparar um grande capítulo de reconstrução da narrativa deste filme. E este capítulo foi essencial para a identificação, para a confirmação de que se tratava do filme quase integralmente, quase sem lacunas, quase sem partes perdidas. Esta é outra revista, Science et Voyage, uma revista francesa, também com capas dedicadas ao filme, em que se publicou uma série de longos textos. É uma longa reportagem acerca da viagem do filme, sempre mencionando o filme e relacionando, porque um pouco depois o filme entrou em cartaz nos cinemas ingleses, franceses e de outros países também, como Itália, República Tcheca, Espanha, entre outros. No Brasil, a primeira exibição se quedou em 2023. Chama muita atenção para os públicos de hoje, a presença indígena de los indígenas Witoto. Há uma forte relação com
los discursos fotográficos que Cornejo y otros autores analizan también acerca del contexto del caucho, ¿no? Entonces, yo hablo de estas tarjetas postales que son de Manuel Lira. Estos también son de Manuel Lira. Parece que Silvino conhecia intimamente estas imagens, porque nós veremos em filme planos e imagens muito parecidas, muito assemelhadas. Lo destaque para os ornamentos corporais de las indígenas e outros indicativos de que se tratavam de um pueblo selvagem, não civilizado, não domesticado. Pero também chama muita atenção, nós conversávamos antes com Cornejo, há outro grupo muito grande que aparece em todo o filme, os trabalhadores indígenas que usam roupa ocidental, né? É uma roupa branca. Em las imagens fotográficas e filmográficas outras de outros autores brasileiros, isto é distintivo de que isto indígena cambiou de la condição de selvagem para de civilizado. Há estas explorações de código de vestimenta em todo o repertório fotográfico e cinematográfico de la Comissão Rondon. Não sei se é muito conhecido por vocês, pero é muito frequente este jogo de cena para representar civilizados e não civilizados. Silvino Santos não editou, pero fotografou e suas fotografias foram editadas por outros editores, tarjetas postales. Então é curioso isso também na cultura visual desta produção, né? Isto é documento de censura alemão, quando Amazonas Maior do Mundo passou na Alemanha, e há uma descrição de todos os intertítulos do filme. Então, todos estes documentos foram utilizados por mim e localizados por mim, e eram inéditos na bibliografia para a composição desta descrição fílmica, reconstituição fílmica. Né? Como eu falava, né, os temas principais são os comerciais, há grandes sequências. Estas são algumas imagens fotográficas destas revistas que eu comentava acerca do caucho aqui. Estes outros são de las cuias decoradas de Santarém. É uma passagem muito rápida, pero muito especial. Há uma outra também que chama muita atenção hoje, na época também, porque está na primeira parte do filme. É acerca de gravuras rupestres, petróglifos, em Rio Amazonas, né? Em leito do Rio Amazonas. Como se diz? Leito. La ribeira do Rio Amazonas. Graças, Lara. Na época, né, havia uma negação sobre a autoria destes desenhos. Imaginavam, havia estudiosos diletantes que imaginavam na origem fenícia, pero hoje, óbvio, sabemos que são indígenas dos povos pré-colombianos, e considera-se que são as imagens em movimento, em fílmico,
mais antigas deste sítio arqueológico, em frente, acerca da cidade Itacoatiara, no estado do Amazonas. Aqui, uma das revistas, este personagem não aparece no filme, é Bernardo Ramos, o estudioso que não acreditava na autoria indígena, pero aparece nestas fotografias em uma das revistas. Como está meu tempo? 5 minutinhos. 5, ok. Gracias. Eu chamo a atenção também para a projeção do filme, a intensa, a forte relação das imagens do filme com a cultura e a arte do século XIX. Então, há uma sequência esta que mostra lá abaixo da árvore de castanha, uma corrente de homens abraçam esta árvore, corresponderia a esta famosa gravura de Spix e Martius. Bueno, para terminar, mencionar a circulação e a atenção que este filme tem recebido. Ele foi estrenado neste Festival de Pordenone em 2023. Há texto de minha autoria e este catálogo pode ser baixado na internet. Eu escrevi artigo para esta revista especializada em cine excelente, é uma revista argentina, Vivomatografias. Eu tenho minha tese de doutorado com este capítulo que eu mencionei a vocês. Antes da descoberta do filme, eu defendi minha tese em 2019. E o filme foi encontrado em 2023, como eu disse. Bom, é muito especial mencionar, para terminar, a reapropriação artística deste filme que está ocorrendo agora. Há projeto que vai estrenar este ano em la COP30 em Belém, em novembro, que é dentro do projeto Cosmopercepções de la Floresta, do Instituto Goethe, com artistas indígenas, o artista Witoto Aimema e consultoria do professor indígena João Paulo Tucano, professor da UFAM. Então, é muito especial. Nos outros debates, nós falamos da importância de deixar estes filmes, estes arquivos chegarem, serem apropriados por os pueblos, não? E outras projeções do filme que foram realizadas em Praga, Pordenone, Itália, São Paulo, João Pessoa, Belém, Manaus, Brasília, Fortaleza, Lisboa, Berlim. É uma homenagem que Silvino irá receber como artista, cineasta, mesmo com esse contexto, delicado da inserção dele, a relação com o poder, ele é reconhecido como artista e como cineasta prolífico. Graças. Muchas
Muchas gracias, Sabio, por tu conferencia. Y ahora tenemos 10 minutos de preguntas del público. A ver, hay una. Clara, Verónica. Sí, tú también. Bueno, entonces son 3 preguntas. Muito obrigada Y pela Luis esta Elvira también. Muito obrigada pela esta mesa. Eu queria perguntar, posso continuar em português e depois a Laura vai traduzir. Eu queria perguntar, eu ainda não tinha a oportunidade de ver o filme do Aurélio, Segredos do Putumayo, espero ver em breve, mas queria perguntar se o Silvino Santos, no fim da sua vida, nos anos 60 e tal, fazia alguma reflexão do genocídio ou estava a repensar por que trabalhava, como que trabalhava, ou nunca chegou a esta reflexão, ou aparece alguma coisa dessas no romance da minha vida ou não? Obrigada. Para mim. Não, infelizmente, não. No romance, nas suas memórias, Romance da Minha Vida, ele fala que se dizia que os indígenas eram maltratados, mas quando ele chegou lá, ele viu que eles eram muito bem tratados. Eram felizes, eles cantavam, eles dançavam. Ele não viu nada de ruim lá com os indígenas. Isso ele está escrito em suas memórias. Con referente a la pregunta de si es que al final de los años de Silvino Santos tuvo alguna reflexión sobre el genocidio o es que nunca llegó a esa reflexión, se responde que en Romance de mi vida los indígenas nunca se mostraban como maltratados, sino se mostraban siempre como felices y bailaban. Para complementar esta observación de Clara, hay una exposición en 1917 en Manaus, que Silvino Paz de fotografías, y hay una nota de periódico que él se posiciona de esta manera. Yo fui al Putumayo y no vi problema, no vi maus tratos. Porque este asunto, esta noticia estaba muy reciente en la época. Y él comprobó que no había, comprobó no, dice, ¿no?, que no había problema. Ok, hola, ¿qué tal? Gracias. Bueno, 2 preguntas y un comentario. Saber un poco más cuál es el rol de Agesilao de Araujo en la producción de las películas, que en algunos casos, como en No Rastro del Dorado y en otras, sale como director en algunos registros, y creo que no hay claridad sobre realmente cuál es el rol de él en la producción específica de las películas. En algunos casos se menciona a él como realizador. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, eso es la pregunta para todo el panel, el rol de este personaje. Y también preguntar sobre, porque hay esta situación que en Brasil, durante, digamos, el siglo XX, o desde que más o menos se han visto las películas de Silvino, la visión desde Brasil era ver a Silvino como, digamos, un pionero del cine amazónico y realmente tener toda un punto de vista positivo sobre su obra, planteándolo como un referente, ¿no? Y no haciendo estas críticas que hemos estado viendo ahora en el contexto de una visión más de cine de propaganda, más que solamente la realización de un cineasta amazónico como tal. ¿Por qué no creen ustedes que esta visión no cambió en la visión de los analistas en Brasil y qué ha hecho que se dé ese giro, ¿no?
Eso como preguntas, y un comentario para María es que en la película No Rastro del Dorado, esa película es hecha, digamos que en la misma visión de Araujo, producida por Hamilton Rice, quien era un geógrafo americano, ¿no? Y él es el que un poco influencia estas tomas aéreas de las películas, ¿no? Porque él es el que de alguna manera implanta este nuevo sistema geográfico, ¿no? O establece una metodología dentro de la geografía a nivel de la historia de la geografía tal cual, y plantea hacer ese trabajo aéreo, ¿no? Entonces, de alguna manera hay la mano de él también en estas imágenes aéreas y esta visión aérea de las imágenes, ¿no? Eso. Aurélio, quer começar? Ah, tá. Para mim, tá bom, pensei. É muito interessante esta pergunta. E nesse filme, no Rastro Eldorado, Silvino Santos, ele é incluído na equipe. A equipe, o Hamilton Rice, chega em Manaus com 2 aviões e uma quantidade enorme de técnicos, né, de toda a ordem, de rádio, de prospecção geológica, enfim, é uma equipe cozinheiro, enfim, ele vem com uma equipe pesada, né, e, na verdade, ele queria... Estou me alongando. Traduz, senão vou... Por favor. Es interesante la pregunta porque en el film de Silvino Santos, El Dorado, se incluyó un gran equipo, un gran equipo con aviones, técnicos que estaban a todas horas, cocineros, radios. Inclusive, um dos integrantes era um capitão do Exército dos Estados Unidos, chamado Albert Stevens, e ele foi a primeira pessoa a colocar uma metralhadora no avião na Primeira Guerra Mundial. Esse militar fazia parte da equipe e ele estava incumbido de fazer essa tomada aérea. E o que aconteceu é que ele adoeceu, deve ter pego uma malária, e então ele ficou, o Silvino Santos ocupou o lugar dele e pôde fazer a primeira tomada aérea sem ter sido ele o escolhido. Foi um acaso. Incluso uno de los integrantes fue un capitán aéreo de los Estados Unidos. Fue incluso la persona que colocó una ametralladora por primera vez en un avión en la Primera Guerra Mundial. Y como parte del equipo tenía que volar y tenía un poco de recelo, así que Silvino Santos ocupó su lugar sin haber sido elegido. Acerca de la crítica sobre Silvino Santos, eu gostaria de lembrar que, recordar que os cineclubistas de anos 60 brasileiros estavam em busca de referências brasileiras, né? Então, Glauber Rocha valoriza, né, enaltece Humberto Mauro, e os cineclubistas amazonenses estavam também buscando e encontraram, né, puderam encontrar Silvino Santos. Isto foi um grande impacto. Ele foi homenageado em vida em 1969. Um ano depois ele morre. Então permaneceu nestes intelectuais cineclubistas esta imagem mais positivada que vista criticamente. Claro que não deixava de ser visto criticamente
Los filmes de Aurélio son prueba y ele participou deste grupo de cineclubistas, teve contato direto, apesar de ser um cineasta muito jovem, pero o filme Segredos do Putumayo, feito depois de Cineasta da Selva, é prueba desta visão crítica que não falta nestes cineclubistas do ano 60, né? Pero a visão também positivada existe e é muito forte. É forte oficialmente também, né? Silvino para o estado do Amazonas, né? É uma figura prestigiosa depois destas pesquisas. De la primeira, de Céu da Vale, depois de Cineasta da Selva, e depois desta descoberta também, né? Não há muito investimento para um museu ou algo parecido, pero o Estado oficialmente reconhece este produtor, este cineasta. Não como deveria, né? Nós pensamos que deveria haver mais investimento para a recuperação do filme e outros trabalhos, pero há uma crítica, sim, em quase todas as abordagens desde os anos 60, hoje há uma crítica mais forte, né? O público exige de los analistas, né? Mais crítica, pero antes não havia, por exemplo, a produção de Cornejo, a produção crítica peruana como um todo, né? É nova também, de certa maneira, né? Então, foi muito importante, depois de poder conhecer, né? Penso também que Aurélio é impactado por esta crítica peruana, que é muito importante, e isto ajuda-nos a pensar mais criticamente o cine de Silvino. ¿Hay otra pregunta? Dos últimas preguntas, ¿no? Posso falar? Hola. Bueno, muchas gracias. Yo solo quería pedirles así como sus comentarios, sus observaciones respecto que cuando pensamos en la Amazonía, digamos, lo primero que, no sé si eso sigue así, ¿no? Pero lo primero que viene a la mente a muchos es Brasil. Brasil como un país esencialmente amazónico, ¿no? Que en los hechos lo es. Pero estas películas y el cine de este señor parece mostrar así como una amplia distancia entre lo que es la Amazonía y la naturaleza, más que todo específicamente, en relación con temas nacionales de mayor importancia para el Brasil tal vez, o con esta identidad de lo brasilero, con esta región de la Amazonía o este mito de lo que es la Amazonía para el Brasil. En ese sentido me resuena mucho la idea de Florencia, de un contraarchivo, que yo me pregunto en contra de qué, ya. Pero también pedirles a ustedes así su opinión en ese sentido, la relación de esta película aparentemente bien alejada de la realidad brasilera más centralista de Sao Paulo, Brasilia y Río, ¿no? Más del sur. Eso, preguntarles sus reflexiones respecto a eso. No sé si... Sou eu?
Bueno, muito bom essa reflexão. Realmente, como eu falei, no princípio, a Amazônia continua a ser uma inflexão dentro do país Brasil, em todos os sentidos, né? Quando o primeiro presidente a viajar na Amazônia foi Luiz Inácio Lula da Silva, para vocês terem ideia. Muy buena pregunta. Como decía, em, la Amazonía sigue siendo una inflexión de Brasil en todo sentido. Incluso la primera vez que fue un presidente fue Luis Ignacio Lula da Silva. E agora imagina um pioneiro, o Brasil, do Rio, São Paulo, aceitar um cineasta como Silvino Santos. Foi muito difícil. Nos anos 90, foi publicado, por exemplo, no início dos anos 90, foi publicado um livro sobre o cinema brasileiro. E nesse livro, que é considerado um clássico, são pessoas que são professores da Escola de Comunicação da Universidade de São Paulo, da USP. Nesse livro, quando fala do Silvino, ele diz que o Silvino é um cavador. Assim, não diz que ele é um cineasta, não entra, fala que ele era um cavador, ficava atrás de imagens para vender. Então, esse recorte que se faz de Silvino Santos dentro de um livro que é um clássico sobre o cinema brasileiro. puedo... Ah, Es el, Eu vou pegar o livro. es el pionero, fue el pionero de Brasil en aceptar a Silvino Santos, no de Río de Janeiro ni de Sao Paulo. Al inicio de los años 90 se publicó un libro sobre el cine brasileño. Fue un libro clásico hecho por los profesores de una escuela de la Universidad de Sao Paulo, donde no trataban a Silvino Santos como un cineasta, sino como un excavador dentro de ese libro clásico. Es un termo, es una palabra pejorativa. Muy bien. Bueno, muchas gracias. La última pregunta, Luis Elvira. Ya, María Florencia. Antes de la pregunta de Luis Elvira, María Florencia quería intervenir. bien. ¿Se escucha? Sí. Sí, perdón, gracias. No, solamente quería agradecer el comentario ahí sobre Nujasto del Dorado, que si no me equivoco es posterior a No País dos Amazonas, ¿no? Y creo que sin duda ahí hay una pista que rastrear entre las conexiones, ¿no? Entre estos dispositivos geopolíticos y de tecnologías vinculadas a lo geográfico y los modos del cine, ¿no? También, porque tienen que ver con relevar y rastrear un territorio en el que intervienen intereses económicos mundiales desde el norte, sobre todo. Y en ese punto, digamos, no sería esta la primera, digo, de Hamilton Rice. Tenemos también las expediciones de Hart a fines del siglo XIX, y por eso yo señalo siempre como la Centennial Exhibition, donde la Amazonia tiene, no lo parece, pero tiene un rol fundamental en cómo es presentada para la industria norteamericana, en el caucho, ¿no? Es fundamental, y de allí todo ese interés también por relevar este territorio geográficamente con diferentes tecnologías que incluso hoy, por ejemplo, un estudioso como Paulo Tavares usa
por el contrario, ¿no? Por el reverso, para, por ejemplo, rastrear todas las políticas de genocidio y etnocidio que llevó adelante la dictadura brasileña. Obviamente esto lo viene desarrollando la Comisión por la Verdad, pero que viene desarrollando para demostrar que esos territorios no son un vacío, no son una tabula rasa, no son una tierra de nadie sobre la que se pueden construir todos los proyectos desarrollistas y colonialistas que justamente relevan esos territorios y se sustentan sobre estas visiones de la Amazonas, de la Amazonia como salvaje y pura naturaleza, ¿no? Sino justamente hay una naturaleza política de la selva en su modo de construirse y también de haber sido borrada, ¿no? Y en ese sentido yo considero que un contraarchivo es necesario en el sentido de un contraarchivo que discuta, se posicione en contra, ¿no? Descolonice esas imágenes por ahí, por ese lado, digamos, y creo que eso se realiza no solamente desde afuera, sino también desde las mismas imágenes oficiales, ¿no? O sea, buscando lo que allí puede haber de contra o de alguna imagen que pueda zafarse de ese dispositivo. Por ahí, eso, nada más. Y creo que había quedado pendiente la pregunta de Araújo, cuál era el rol. Creo que él es sobre quien hace los intertítulos, ¿no? No sé si a lo mejor los profesores pueden comentar un poco más sobre eso, pero creo que él es el autor de los intertítulos de los textos de las películas. Eso. Gracias. Muchas gracias, María Florencia. Y ahora damos pase a Luis Elvira Verona, ¿no? Bueno, muchas gracias. Realmente para mí ha sido descubridor realmente escucharlos, porque también he estado un poco involucrada junto con Manuel. Yo hice la traducción del Libro Azul de Roger Casement y realmente traducirlo fue un ejercicio casi cinematográfico de imaginación durante meses mientras traducía, estar viendo imágenes, ¿no? en mi mente, imágenes narradas del terror. Y después, cuando a través del rescate del álbum de fotografías del viaje de la comisión consular, allí pude apreciar más de cerca las fotografías de Silvino Santos, ¿no? Una de las cosas que me sorprendió mucho fue el encuadre fotográfico, ¿no? Entonces, mi pregunta tiene un poco que ver con la pregunta anterior, esa de la cosa técnica de la cinematografía, pero en particular sobre el encuadre, porque me pareció muy interesante personalmente la manera como el suelo está siempre presente. Hay una sensación de territorialidad, yo diría muy fuerte, por lo menos en mi lectura visual de las fotografías de Silvino Santos. No he visto la película, la voy a ver ahora. Y me parece interesante porque no es que yo esté defendiendo a Silvino Santos, al contrario. Pero me parece que a veces cuando uno mira el suelo de sus fotografías, uno ve ahí una posibilidad como de un quiebre, como que hay una posibilidad que él mismo esté abriendo un espacio para cuestionar la realidad de estas películas, porque esos suelos muestran sombras, y esas sombras son reveladoras o muestran los pies. Una cosa que me llamó es el uso de zapatos, ¿no? ¿Quién usa zapatos, quién no? Porque los indígenas, hasta cuando están vestidos, no usan zapatos. Creo que hay en el álbum de fotografías, por lo menos, hay solo un caso de una mujer que era la que enseñaba a coser, ¿no? Ella sí tiene zapatos, los demás no. Entonces mi pregunta es eso, ¿no? Sobre el encuadre de las fotografías y cosas que parecen poco importantes como el suelo, como revelando una posible autocrítica en algunos momentos, ¿no? Por lo demás voy a decir, Aurelio, yo siento que el espíritu Witoto, Aymene, Bora, Ocaina, Andoque, todos esos pueblos, pues sí supieron vengarse, ¿no? Qué bien. No sabía que estas películas se habían perdido. Por algo será que el Silvino Santos sea conocido como un cavador. Yo puedo hablar un poco. Silvino Santos como fotógrafo es excelente. Nosotros vamos a ver al filme. Hay inúmeros encuadres y como montador también, montaje.
es estupenda, muy moderna, muy rápida, dinámica, né? E los encuadres son perfectos. Entonces, yo pienso que él tenía una conciencia extrema fotográfica. Ele foi pintor, se treinou como pintor também, né? Cumprindo aquele protocolo de formação, né? Pintor, fotógrafo e depois cineasta. E tu hablaste acerca de los zapatos. Havia um código de vestimenta e representação de trabalhadores na época, né? Para mostrar trabalhadores em diversos contextos mais oficiais, né? E este filme estava projetado para o exterior também. Uma imagem mais pública, mais oficial, era necessário vestir los trabajadores. Yo no me recuerdo acerca de los zapatos específicamente, mas las ropas son muy distintivas. Entonces, podemos pensar en códigos también para representar y poner en escena los trabajadores, ¿no? Hay una fuerte senso de teatro de la filmagem em los filmes de Silvino Santos. É notório isso. Não são imagens espontâneas, são projetadas para a filmagem, muito projetadas. Bueno, con este comentario de Sabio terminamos esta mesa. Muchas gracias por tu participación en esta mesa, Una selva, muchas miradas. Nación, Territorio y Memoria en el cine de Silvino Santos. Agradecemos a María Florencia, al maestro Aurelio, también virtualmente, y aquí también agradecemos a Sabio por su ponencia, que nos acerca bastante a la obra de Silvino, y también la participación de Laura Ríos, que nos ha ayudado en la traducción. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Solo para...